Hola gente, hoy quería reflexionar con vosotros sobre un fragmento que he visto en una charla que ha dado Manu Levín, Olga Rodríguez y Pablo Iglesias en la Complutense de Madrid sobre los medios de comunicación. Todo esto que está pasando con los audios es para reflexionar. Y he recogido la parte en la que habla Manu Levín, en concreto en la primera parte de esa charla, que me parece interesantísima. Os la pongo y reflexionamos. Partir de esa idea, ¿no? de ese poder muy grande que yo le atribuyo a los medios de comunicación, no significa que no haya momentos donde eso se rompa. Esos momentos de ruptura de la agenda mediática tienen que ver siempre, en mi opinión, con la movilización social, con la movilización popular. Hay momentos excepcionales de quiebra de la agenda mediática, como pudo ser el 15M, por ejemplo, ¿no? Donde digamos que la multitud en la calle rompe toda esa hegemonía mediática, ¿no? Sobre la ideología, sobre el relato, y puede, bueno, pues quebrar ese poder, ¿no? Pero en tiempos normales, ¿no? El poder mediático se hace valer y constituye, creo yo, el principal instrumento de disciplinamiento de la población en tiempos de paz, hasta tal punto que creo que mantener el dominio sobre los medios de comunicación es la condición para la aceptación de la democracia y del sufragio universal por parte del poder fáctico. Yo creo que seguramente si el poder económico, si los poderes fácticos no controlaran los grandes medios de masas, difícilmente aceptarían algo como el sufragio universal, porque dominar los medios de masas es dominar un instrumento de persuasión que es la garantía de que casi nunca las mayorías sociales apuesten electoralmente y políticamente por opciones que vayan en contra de los intereses de las élites. De hecho, yo creo que no es casual que el desarrollo histórico de los sistemas de sufragio universal se haya producido en buena medida en paralelo al propio desarrollo de los medios de comunicación de masas, porque al fin y al cabo esos medios de masas, en particular la televisión, son el principal instrumento de gobierno en tiempos de paz, en mi opinión, son la principal herramienta para ejercer el poder. Sobre todo por una dimensión, que es que tiene que ver con el carácter de los medios de comunicación de ser una institución educativa. Los medios de comunicación son una institución educativa. Y yo ahí quiero confrontar, digamos, con una idea neoliberal del ser humano, una idea individualista, ¿no? Según el cual, digamos, cuando una persona cumple los 18 años y se convierte en un ser autónomo, con una educación perfecta, en el sentido determinada, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que ya no es influido mucho por nada, ¿no? Y sus decisiones responden básicamente a su propia voluntad adulta y a su propia voluntad libre, ¿no? Es establecer una frontera arbitraria y un momento a partir del cual ya uno es totalmente responsable de sus ideas, de sus opiniones, de sus conductas y no está influido o determinado por una estructura, por un entorno social, sino que, bueno, que su propia individualidad y su propia voluntad libre es, en último término, el motor de sus actos y la causa encausada de sus actos. Yo creo que eso es una idea que sirve básicamente para meter a un montón de pobres en la cárcel, partiendo, por ejemplo, bueno, pues que hay determinadas conductas, como pueden ser la delincuencia, que no son el resultado de una estructura social, sino de la voluntad libre de los delincuentes de hacer daño a los demás, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una idea del ser humano propia del pensamiento dominante, que es una idea falsa, que las ideas que tenemos, aunque seamos adultos, nunca son nuestras. Nada de lo que pensamos se nos ha ocurrido a nosotros o ha brotado dentro de nuestra cabeza, ¿no? Sino que las ideas vienen de fuera, vienen de lo que uno escucha, de lo que uno lee, de lo que uno ve en la televisión, de lo que escucha a sus referentes tanto durante la infancia como después, cuando uno es más mayor, ¿no? En definitiva, no hay nada menos individual en este mundo que el discurso y que la ideología. Y la opinión es una realidad de carácter social. Y el ser humano, como decía, sigue siendo educado cuando acaba la educación formal y es educado principalmente a través de los medios de comunicación. La televisión, al fin y al cabo, es, desde este punto de vista, la escuela después de la escuela. Y es, creo yo, una institución educativa al menos tan importante como la escuela y como la familia, pero es una institución educativa dominada por grandes empresas, cosa que ya da para un debate democrático, ¿no? Porque esto es como si, digamos, los currículos escolares los decidiera el Banco Santander, no sé, Telefónica, bueno, la Iglesia
eso ya sucede, ¿no? Pero quiero decir, es como si, para que lo pensemos, como si lo que estudian los niños y niñas en el colegio estuviera determinado al final por 3 o 4 grandes compañías que dominan eso. Bueno, eso es lo que sucede en los medios de comunicación y eso es lo que sucede en la televisión, que toda esa educación, digamos, que uno sigue recibiendo una vez que sale del colegio, la determinan pues, grandes grupos privados que dominan a día de hoy todas las televisiones y todos los medios de comunicación en España. Entonces, bueno, por un lado, digamos, esa visión social del ser humano como un animal, como un ser que es influido permanentemente por su entorno y por su exterior, ¿no? Y del que no brotan las ideas de su propia cabeza, ¿no? A veces es como hay gente que dice, yo soy un libre pensador, es como, bueno, tú eres un narcisista, eres un flipado, no eres un libre pensador. Las ideas que tú tienes en la cabeza vienen de otro lugar, vienen de lo que tú escuchas, de lo que tú lees, de tus propios referentes, ¿no? Y en paralelo a eso, quería colocar otra idea que también es una visión social, digamos, no ya del individuo, sino del grupo, ¿no? Y del funcionamiento de la propia sociedad, que es la idea de la opinión pública. El concepto de opinión pública se utiliza mucho, pero sin reparar a veces en cuál es su significado, yo creo. Se utiliza a veces como sinónimo de la gente, la opinión pública, la gente. Pero yo os pido que pensemos un momento qué es la opinión pública, desde una perspectiva social del ser humano. Yo creo que la opinión pública, y esto lo enunció y lo estudió una politóloga alemana que se llamaba Elisabeth Noel-Neumann en los años 80, la opinión pública es aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social, entendiendo que el ser humano es un ser social que necesita al grupo, que no puede permitirse que el grupo le dé la espalda. Y esto es algo que opera de forma muy fuerte en los individuos humanos. De hecho, está demostrado, ¿no? Y está estudiado repetidamente que el ser humano, que las personas dedicamos una enorme energía a testear cuál es la opinión del grupo. Y en base a eso nos posicionamos nosotros y nosotras. Todo el rato hacemos ese ejercicio, ¿no? Que es inconsciente, de intentar percibir cuál es la opinión de nuestro grupo primario. Esto no hay que entenderlo como de toda la sociedad, pero sí de nuestro grupo más inmediato, ¿no? Y en base a eso pues nos posicionamos y actuamos. Esto, digamos que está estudiado reiteradamente. Y está estudiado reiteradamente pues, que el miedo al rechazo social es un mecanismo muy fuerte que opera y que nos afecta a todos y todas, ¿no? Es decir, la opinión es un pegamento del grupo, es una piel social. Y de hecho está también muy estudiado que en momentos de cambio social, digamos que se exige una adscripción muy rápida a los individuos a la nueva corriente de opinión. Eso se ve en la guerra, en la cuestión de la guerra que estaba en el título de todas estas jornadas, ¿no? Por eso me quiero referir también. A raíz de la invasión de Ucrania y de la guerra en Ucrania se construye un consenso mediático inmediato y monolítico al que se exige lealtad y al que se exige adscripción rápida e inmediata, ¿no? Es un ejemplo de que ese mecanismo de la opinión como piel social y de la opinión como una realidad colectiva que el individuo permanentemente testea y que le condiciona para posicionarse y para opinar y para actuar, en momentos de cambio opera aún con mayor fuerza. Es algo similar a la moda. De hecho, Elisabeth Noel-Neumann estudia la moda en su libro, ¿no? Como pues, también un elemento de cohesión del grupo contra el que es difícil ir y contra el que si un individuo va en contra de eso, digamos que va a sufrir un rechazo social, ¿no? Y el grupo le va a dar la espalda, que es algo que ningún ser humano se puede permitir. Entonces, igual que los escaparates de las tiendas definen lo que es la moda, los medios de comunicación tienen la función de definir lo que está dentro y lo que está fuera de la opinión pública. Las televisiones son los grandes escaparates de la opinión. Y aquí voy, digamos, o por eso creo que esta idea teórica de cómo funciona la sociedad y cómo funciona el ser humano desde una perspectiva social es importante para entender por qué decimos tanto, ¿no? Eso de que los medios de comunicación tienen un gran poder para definir cómo pensamos. Si en una televisión se expresa una determinada opinión, significa que esa opinión puede ser expresada también en público sin temor al aislamiento social. Si lo dicen en la televisión, yo lo puedo decir también. Si en la televisión se dice una opinión racista, ¿por qué yo no puedo ser racista? Si en la televisión están sonando argumentos machistas, argumentos homófobos, argumentos clasistas, ¿por qué yo no puedo decir
argumentos machistas, homófobos y clasistas. La televisión es ese gran escaparate de la opinión pública, donde se determina lo que queda dentro y lo que queda fuera, entendiendo, y lo repito una vez más, que la opinión pública es aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social. La ultraderecha ha transformado el sentido común mediante su penetración en los medios de comunicación y mediante un arsenal de youtubers, de instagramers, de opinadores en las redes sociales, ¿no? Y ha logrado que ideas que antes eran impresentables, que antes no podían ser expresadas en público sin temor al estigma social, ahora puedan ser expresadas, ¿no? Pasan a incorporarse a la opinión pública y permiten que después aparezca un portavoz de la derecha, que aparezca Feijóo, hablando en un tono más bajito, pero diciendo lo mismo, y que eso resulte aceptable. Gracias, Feijóo, por bajar los decibelios. Es decir, la penetración de la ultraderecha en los medios de comunicación y su capacidad para introducir ideas antes impresentables en la opinión pública transforma la estructura ideológica del país y mueve el sentido común hacia la derecha. Y viceversa, cuando las ideas de izquierdas, cuando las ideas igualitarias, de justicia social, nunca suenan en la televisión, quedan fuera de la opinión pública, no existen. Si yo no estoy viendo que nadie exprese eso en la televisión, pues quizá es porque eso yo no puedo expresarlo sin temor a que me linchen, sin temor a que se rían de mí, ¿no? A que me den la espalda. Quedan estigmatizadas o por ausencia o directamente por ridiculización, ¿no? Esto de nuevo se ha visto con la guerra, cuando alguien decía, no, aquí hay que defender la diplomacia, hay que apostar por la paz, y sucedía que lo que recibía es un coro de ridiculización, ¿no? De decir, eso es naif, eso es infantil, que se lo digan a Putin, en qué mundo viven, quieren contestar con flores a las balas, ¿no? O sea, toda esa, digamos, infantilización y ridiculización, por ejemplo, de una idea concreta, en este caso, una manera distinta de afrontar lo que está pasando, ¿no? Que no sea pues una escalada militar, sino que ponga en valor pues vías políticas y vías diplomáticas para intentar parar la guerra, eso es estigmatizado en los medios de comunicación y por lo tanto es estigmatizado socialmente, porque ahí en ese gran escaparate de la opinión pública eso está siendo estigmatizado. Quería poner como ese concepto teórico porque creo que sirve para entender mejor de qué partimos o de qué parto yo, al menos cuando pienso en efectos políticos muy fuertes de los medios de comunicación. Decía antes que esto de la opinión pública como algo que puede ser expresado sin temor al rechazo del grupo, ahí el grupo no hay que entenderlo como la sociedad completa, ¿no? Sino hay que entenderlo en términos de comunidades culturales más pequeñas y sobre todo en un contexto de fragmentación de la audiencia como en el que estamos, donde digamos, puede haber gente de derechas que jamás escucha, no sé, la base, jamás van a escuchar la base, jamás van a escuchar a referentes o a, no sé, instrumentos de comunicación que estén comunicando ideas progresistas, ¿no? O de izquierdas. Esa gente está escuchando a sus medios, está escuchando a sus referentes y ocurre lo contrario con la comunidad cultural progresista. Es decir, podemos pensar en una opinión pública de derechas y una opinión pública de izquierdas como dos esferas que están bastante separadas. Cuando en los audios de Ferreras con Villarejo, Ferreras decía, cuando nosotros le damos una hostia a Podemos, les duele de cojones, decía. Y Casals, creo que era, ¿no? Olivera, bueno, uno de los otros mafiosos que estaban ahí, le respondía, claro, porque les duele de cojones porque la hostia no se la está dando la razón, la hostia se la está dando la Sexta, ¿no? Ahí estaba dando la clave de cuál es el funcionamiento y cuál es bueno, la utilidad que tiene ese espacio mediático, ¿no? Porque estaban viniendo a decir que la Sexta es percibido como un canal progresista, ¿no? Y por lo tanto ellos lo que están haciendo es modelar la opinión pública de la izquierda, y cuando los portavoces de Podemos están vetados ahí, o cuando todos los tertulianos que participan ahí tienden a atacar los posicionamientos, pues en este caso de una fuerza política como puede ser Podemos, o a ridiculizarlos, como decía, en relación al pacifismo, lo que están haciendo es sacar de la opinión pública, sacar de lo socialmente aceptable para ser expresado determinadas ideas, ¿no? Es hacer ver a la audiencia de izquierdas que esas ideas no deben ser expresadas en público
digamos, sin temor a que el grupo te dé la espalda. Es decir, están estigmatizando esa opción política. Me han gustado varias reflexiones que ha hecho, pero yo recojo alguna de ellas. Dice, la opinión pública es aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social. Y por lo tanto, otra de las reflexiones que recojo dice, si en una televisión se expresa una determinada opinión, significa que esa opinión puede ser expresada también en público, sin temor al aislamiento social. Si lo dicen en la televisión, yo también lo puedo decir. Y esto es ni más ni menos el poder político que tienen los medios de comunicación. Creo que en estos últimos años nos hemos centrado mucho en la conquista del Estado o del Parlamento a través de un partido político para intentar mejorar la sociedad en busca de esta justicia social, en busca de buscar ese respeto con la naturaleza y el sistema económico, etcétera. Bien a través de sindicatos, bien a través de movimientos sociales, pero se nos estaba olvidando los medios de comunicación, se nos estaba olvidando el principal instrumento que tienen los de arriba para controlarnos. Porque, como bien ha dicho Manu Levin, si en la televisión hablan de que la izquierda es subir un poquito los impuestos y la derecha es bajar los impuestos a los ricos, el marco que está construyendo la televisión es ese. No nos podemos salir de ese marco. La gente va a opinar en base al marco que le ofrece la televisión, los medios de comunicación en general. Dice Manu, y no de forma exagerada, dice, esos medios de masas y en particular la televisión, son el principal instrumento de gobierno en tiempos de paz. Son la principal herramienta para ejercer el poder. Y lo hemos visto, a ver, todo esto está saliendo a raíz de los audios filtrados de Villarejo con presentadores de televisión como Ana Terradillo, Ferreras, Eduardo Inda, cómo el poder se reúne con estos periodistas para controlar a la gente, para lanzar bulos y que la gente crea una cosa que es falsa. Y lo hemos visto muy claramente con Podemos y Pablo Iglesias. Veíamos ese informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que se difundía en todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para controlar a la gente, para ejercer el poder en contra de un partido político concreto, para que la opinión pública, no girara hacia la izquierda. Es decir, que la gente no empezara a pensar que la culpa de nuestra situación, de la situación que tenemos actual, es de los bancos, es del oligopolio energético, es de los acaparadores de vivienda, es del IBEX 35, es decir, en definitiva, es culpa de los de arriba. ¿Y qué hicieron para que esa opinión pública no girara a la izquierda? Como bien ha dicho Manu Levin, utilizar a los medios de comunicación y a periodistas esbirros de este poder económico. Me ha gustado muchísimo. Os voy a dejar en el link la charla completa porque me parece muy interesante, sobre todo en estos tiempos que efectivamente necesitamos reflexiones sobre pues, los medios. Necesitamos nosotros, los de abajo, quizá crear un medio potente y alternativo que no esté controlado por el poder económico ni político, porque Televisión Española está controlada por partidos políticos, no por el pueblo, aunque esté financiada por nuestros impuestos. O sea, necesitamos, quizá, lanzo la pregunta, necesitamos un medio potente que nos proteja de esbirros mediáticos como Ferreras, Eduardo Inda, Ana Terradillo y todos aquellos periodistas que se han visto involucrados en estas cloacas del periodismo. Necesitamos medios que no estén financiados ni dirigidos por empresas que lo único que pretenden es engordar sus bolsillos y mantener a esa opinión pública en un marco muy limitado. Si creéis que es así, que necesitamos medios alternativos o un medio potente alternativo, déjamelo en los comentarios. Dime qué es lo que piensas, qué ideas se te ocurren, si estarías dispuesto a financiar un medio de estas características. Para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.